Cuando mi nieta de 7 años deslizó aquel trozo de papel doblado bajo mi plato durante la cena familiar, jamás imaginé que aquellas 6 palabras escritas con crayón cambiarían todo lo que creía saber sobre mi familia. No confíes en nadie y sal de aquí. La miré confundida, pero ella solo agitó la cabeza ligeramente, sus ojos grandes y asustados fijos en los míos, suplicándome en silencio que no dijera nada. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. La tarde había comenzado como todos los domingos en la casa de mi hijo Andrés y su esposa Valeria. Vivían en una hermosa residencia en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Yo, Margarita Salazar, viuda de 68 años, había aceptado mudarme con ellos hacía 6 meses después de que vendiera mi casa en Coyoacán. Andrés insistió tanto, argumentando que a mi edad no debía vivir sola, que yo necesitaba estar cerca de la familia, que extrañaban mi compañía. Y yo, sinceramente, también los extrañaba a ellos y especialmente a mi nieta Sofía. Aquella tarde de domingo, como era costumbre, toda la familia estaba reunida para la cena. Además de Andrés, Valeria y Sofía, estaban mi hija Patricia con su esposo Roberto y mi hijo menor David con su novia Fernanda. Era nuestra tradición familiar desde que mi esposo Arturo falleció hace 3 años. Un momento para mantenernos unidos, o eso creía yo. La mesa estaba puesta con elegancia, como siempre lo hacía Valeria. Ella era arquitecta de interiores y todo en su casa reflejaba su gusto impecable. Cristalería fina, mantelería bordada, centros de mesa con flores frescas. Yo había preparado mi especialidad, chiles en nogada, el platillo favorito de mis hijos desde que eran pequeños. El aroma llenaba el comedor y todos parecían de buen humor. «Mamá, esto está delicioso como siempre», dijo Patricia, llevándose otro bocado a la boca. Ella era mi única hija mujer, abogada exitosa, siempre impecable en su apariencia y en sus modales. «Tu madre tiene manos de ángel», agregó Roberto, su esposo, un contador que siempre me había parecido un poco distante, pero correcto. Andrés, mi hijo mayor, levantó su copa. Un brindis por mamá, por seguir consintiendo a esta familia con su sazón. Todos levantaron sus copas y yo sonreí, sintiéndome querida y necesitada. Fue en ese momento cuando Sofía, sentada a mi lado, dejó caer su servilleta al suelo. «Abuela, ¿me ayudas?», preguntó con voz temblorosa. Me incliné para recoger la servilleta y fue entonces cuando ella deslizó el papel bajo mi plato, tan rápidamente que casi no lo vi. Cuando me enderecé, ella estaba mirando fijamente su plato, las mejillas sonrojadas, las manos temblando ligeramente. Disimuladamente, tomé el papel mientras todos conversaban animadamente sobre un proyecto que Andrés estaba desarrollando. Lo desdoblé bajo la mesa, fuera de la vista de todos, y leí las palabras escritas con crayón morado, con la caligrafía irregular de una niña de 7 años. «No confíes en nadie y sal de aquí». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré a Sofía, quien ahora mantenía la cabeza baja, empujando la comida en su plato sin comer realmente. Intenté procesar lo que acababa de leer. ¿Era un juego? ¿Había visto algo en la televisión que la asustó? Pero algo en su lenguaje corporal me decía que esto era serio. «Sofía, cariño, ¿te sientes bien?», pregunté bajito, intentando no llamar la atención del resto de la familia. Antes de que pudiera responder, Valeria intervino desde el otro lado de la mesa. «Sofía ha estado un poco extraña últimamente. El pediatra dice que podría ser estrés de la escuela». «¿Verdad, mi amor?». Sofía asintió mecánicamente, pero no levantó la vista. Noté entonces que sus uñas estaban mordidas hasta la carne viva, algo que nunca había hecho antes. Siempre había sido una niña tranquila y feliz. «Tal vez solo necesita descansar», sugerí, todavía sintiendo el papel quemándome en la mano bajo la mesa.
La conversación continuó fluyendo a mi alrededor, pero yo ya no podía concentrarme. Observé a cada persona en la mesa con nuevos ojos, intentando descifrar qué había asustado tanto a mi nieta. Andrés parecía relajado, contando anécdotas de su trabajo en bienes raíces. Valeria sonreía en los momentos apropiados, servía más vino, la anfitriona perfecta. Patricia y Roberto discutían sobre sus próximas vacaciones. David y Fernanda compartían miradas cómplices, perdidos en su propio mundo de enamorados. Todo parecía absolutamente normal. Pero la nota en mi mano me decía lo contrario. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Patricia notando mi silencio. «Te ves un poco pálida». «Estoy bien, hija, solo un poco cansada. Quizás me acueste temprano hoy». «Claro, mamá», dijo Andrés. «A tu edad estas reuniones pueden ser agotadoras». Algo en su tono, en esa frase «a tu edad», me erizó la piel. No era la primera vez que lo decía. Desde que me mudé con ellos, había notado un patrón de comentarios similares. «A tu edad, no deberías manejar de noche. A tu edad, es normal olvidar cosas. A tu edad, necesitas ayuda con decisiones importantes». Pero nunca lo había cuestionado. Tenía 68 años. Era natural que mis hijos se preocuparan. ¿O no? Después del postre, un flan napolitano que Valeria había comprado en mi pastelería favorita, la familia comenzó a dispersarse. Patricia y Roberto fueron los primeros en irse, alegando que tenían una reunión temprano al día siguiente. David y Fernanda se quedaron un rato más, pero eventualmente también se despidieron. Yo ayudé a Valeria a recoger la mesa como siempre lo hacía. Era mi forma de contribuir, de no sentirme como una carga. Mientras lavábamos los platos, Sofía entró a la cocina. «Abuela, ¿puedes leerme un cuento antes de dormir?», preguntó, su voz tan baja que apenas la escuché sobre el agua corriendo. «Claro que sí, mi amor», respondí, secándome las manos. Valeria se volvió hacia nosotras. «Sofía, la abuela está cansada. Yo te leo esta noche». «Pero mamá, la abuela siempre me lee los domingos», protestó Sofía, y había algo en su tono, una urgencia apenas contenida. «No es problema, Valeria. Me encanta leerle», dije rápidamente. «De hecho, yo también quiero pasar un rato con mi nieta». Valeria dudó por un momento, sus ojos estudiando mi rostro. «Bueno, pero no muy tarde. Sofía tiene escuela mañana». Subimos a la habitación de Sofía, una recámara de ensueño decorada en tonos rosa, pastel y blanco, con estanterías llenas de libros y juguetes. Apenas cerré la puerta, Sofía se lanzó a mis brazos, temblando. «Abuela, leíste mi nota», susurró contra mi hombro. «Sí, mi amor. La leí. ¿Qué está pasando? ¿Quién te asustó?». Sofía se separó tomando mi mano y llevándome hacia su cama. Se sentó, jalándome para que me sentara a su lado. Tomó una de mis manos entre las suyas pequeñas. «Abuela, van a hacerte daño», dijo, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. «¿Qué, Sofía? ¿De qué estás hablando?». Los escuché hablando, papá y mamá, y también la tía Patricia estaba ahí, y el tío David. «¿Cuándo los escuchaste? ¿Qué dijeron exactamente?». Sofía tragó saliva, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Fue el miércoles en la noche. Me desperté porque tenía sed y bajé por agua. Estaban todos en el estudio de papá con la puerta casi cerrada. Los escuché hablar de ti. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Sofía podría oírlo. ¿Y qué dijeron? Papá dijo que ya era tiempo, que habías firmado todos los papeles necesarios y que ahora solo faltaba lo que él llamó acelerar el proceso natural. La tía Patricia dijo algo sobre que tenía que parecer un accidente o algo natural, que ella se encargaría de que legalmente todo estuviera en orden. Me quedé sin aliento. Esto no podía ser real. Mis hijos, mis propios hijos, planeando hacerme daño. ¿Estás segura de lo que oíste, mi amor? ¿Podrían estar hablando de otra cosa? Sofía negó con la cabeza vehementemente. No, abuela. Papá dijo tu nombre.
Dijo, «Mamá ya no nos sirve viva». Y todos se rieron. Fue horrible, abuela. Nunca había escuchado a papá hablar así. Las lágrimas ahora corrían libremente por mi rostro. Abracé a Sofía, intentando procesar lo que me estaba diciendo. Mis 3 hijos, conspirando contra mí. ¿Escuchaste algo más? El tío David dijo algo sobre pastillas, que sería fácil porque tú ya tomas muchas medicinas. Y la tía Patricia dijo que ella tenía un amigo médico que podría firmar el certificado de defunción sin hacer muchas preguntas. Dijeron que con tu corazón débil nadie sospecharía. Un frío me recorrió la espalda. Era verdad que tomaba medicamentos para la presión y para el colesterol, algo completamente normal a mi edad. Pero jamás había tenido problemas cardíacos serios. Sofía, ¿por qué no me lo dijiste antes?, pregunté intentando mantener la voz calmada a pesar del pánico que me consumía. Tuve miedo, abuela. Papá y mamá siempre me dicen que no debo inventar historias. Pensé que no me ibas a creer. Y tenía miedo de que si lo decía en voz alta, ellos se darían cuenta de que los escuché y algo malo pasaría. La tomé de los hombros suavemente, mirándola directamente a los ojos. Hiciste lo correcto al decirme, mi amor, eres muy valiente. Ahora necesito que me ayudes a entender más. ¿Has notado algo extraño en tu casa? ¿Algo diferente? Sofía pensó por un momento, mordiéndose el labio inferior. Hace como un mes, papá y mamá empezaron a tener muchas reuniones con la tía Patricia y el tío David. Siempre me mandaban a mi cuarto o a casa de una amiga. Y desde que tú te mudaste aquí, he notado que mamá pone tus pastillas en tu lugar cada mañana, pero a veces veo que las cambia de frasco cuando cree que nadie está mirando. Mi mente comenzó a trabajar rápidamente, conectando puntos que antes había ignorado. Desde que me mudé a casa de Andrés, había sentido que mi salud se deterioraba. Más cansancio, mareos ocasionales, confusión mental que antes no tenía. Los había atribuido a la edad, al estrés del cambio. Pero, ¿y si no era eso? ¿Y si ya habían comenzado a envenenarme lentamente? Sofía, ¿sabes de qué hablaban cuando mencionaban papeles que yo firmé? No estoy segura, abuela. Pero he visto a papá llevar muchos documentos a tu cuarto. Dice que son cosas de tu pensión o de bancos que necesitas firmar. Un escalofrío me recorrió. Era verdad. En los últimos meses, Andrés me había traído numerosos documentos para firmar. Solo cosas rutinarias, mamá me decía. No quiero molestarte con los detalles aburridos. Confía en mí. Solo estoy cuidando tus intereses. Y yo había firmado todo sin leer, confiando en mi hijo mayor, el exitoso empresario de bienes raíces. Abuela, ¿qué vas a hacer?, preguntó Sofía, el miedo evidente en su voz. Primero, voy a salir de aquí, como me dijiste en tu nota. Pero no te preocupes, voy a estar bien. Y voy a asegurarme de que tú también estés bien. ¿Puedo ir contigo? La pregunta me partió el corazón. Mi amor, no puedo llevarte. Tus padres llamarían a la policía y sería un problema peor. Pero te prometo que voy a resolver esto y voy a volver por ti. Mientras tanto, quiero que te comportes como siempre. No dejes que sepan que me contaste nada. ¿Puedes hacer eso por mí? Sofía asintió, aunque las lágrimas seguían cayendo. Tengo miedo, abuela. Yo también, mi amor, pero soy más fuerte de lo que ellos piensan. Ahora vamos a leer ese cuento como siempre para que todo parezca normal, ¿de acuerdo? Leímos La Sirenita, su favorito, aunque ni ella ni yo pudimos concentrarnos realmente en la historia. Cuando terminé, la arropé y besé su frente. Te amo mucho, Sofía. Nunca lo olvides. Yo también te amo, abuela. Por favor, ten cuidado. Salí de su habitación y me encontré a Valeria esperando en el pasillo. ¿Todo bien, Margarita? Perfectamente bien, respondí, forzando una sonrisa. Sofía ya está durmiendo. Qué bueno. Oye, mañana tengo una reunión importante temprano. ¿Podrías asegurarte de que Sofía desayune bien antes de que la lleve a la escuela? Claro que sí, respondí,
aunque sabía que no estaría ahí por la mañana. Me retiré a mi habitación, una recámara cómoda en el primer piso con vista al jardín. Cerré la puerta con seguro y me senté en la cama, temblando. Mi mente era un torbellino. Necesitaba pensar con claridad, pero el shock de lo que Sofía me había revelado me impedía procesar todo completamente. Miré alrededor de mi habitación con nuevos ojos. La mesita de noche donde Valeria colocaba mis medicamentos cada mañana. El escritorio donde Andrés traía los documentos para que yo firmara. El teléfono fijo que rara vez usaba porque todos insistían en que usara el celular que me habían regalado. El celular. Lo tomé y lo estudié. ¿Podrían estar monitoreando mis llamadas, mis mensajes? Era un teléfono nuevo que Andrés me había dado hacía 3 meses, insistiendo en que mi viejo celular ya no servía. Decidí no arriesgarme. Guardé el celular en el cajón de la mesita de noche y en su lugar tomé mi vieja tablet que había traído de mi casa anterior y que mantenía escondida porque Andrés me había dicho que ya no la necesitaba. Silenciosamente abrí mi closet y saqué una pequeña maleta. Empaqué solo lo esencial: ropa para algunos días, mis documentos personales que guardaba en una caja de seguridad personal, algo de dinero en efectivo que siempre mantenía escondido, y las pocas joyas que tenía de valor sentimental, incluyendo mi anillo de bodas y el collar que Arturo me regaló en nuestro 25º aniversario. Mientras empacaba, mi mente seguía procesando. Los papeles que había firmado, ¿qué eran realmente? Necesitaba averiguarlo. Me acerqué al escritorio y comencé a revisar los cajones silenciosamente. En el fondo del último cajón, encontré copias de algunos de los documentos que había firmado. Los revisé con horror creciente. Había firmado un poder notarial dándole a Andrés control total sobre mis cuentas bancarias y mis bienes. Había firmado un testamento nuevo, dejándolo todo equitativamente entre mis 3 hijos, reemplazando el testamento anterior donde había incluido varias donaciones a caridades. Había firmado documentos médicos dándole a Patricia, como abogada, el poder de tomar decisiones médicas en mi nombre si yo quedaba incapacitada. Básicamente, había firmado mi vida entera a mis hijos, y lo peor, en uno de los documentos había una nota manuscrita en el margen con la letra de Andrés. Certificado médico de demencia senil. Solicitar al doctor Ramírez, necesario para justificar incapacidad. Sentí náuseas. Estaban planeando declararme legalmente incapacitada, tomar control de todo mi dinero y propiedades y luego eliminarme. ¿Pero por qué? Yo no era millonaria, pero tenía ahorros decentes de la pensión de Arturo, quien había sido ingeniero en Pemex, y del dinero de la venta de mi casa en Coyoacán, que había sido considerable dada la ubicación. Más de 3 millones de pesos en total, además de inversiones. Suficiente para que mis hijos consideraran que valía la pena asesinarme. El pensamiento me dejó sin aliento. Mis propios hijos, a quienes había criado con amor, a quienes había dado todo, me veían solo como una fuente de dinero. Miré el reloj. Eran las 11 de la noche. Andrés y Valeria probablemente ya estaban en su habitación. Esta era mi oportunidad. Terminé de empacar, poniéndome ropa cómoda y zapatos apropiados para caminar. Tomé mi bolso con mi identificación, mi tarjeta de débito y el efectivo. Dejé una nota simple en la cama. Salí a caminar temprano. No me esperen para el desayuno. Abrí la ventana de mi habitación que daba al jardín. Gracias a Dios estaba en el primer piso. La caída no era grande, menos de 1 metro. Tiré primero mi maleta y luego me escurrí por la ventana con más agilidad de la que pensé que tendría a mi edad. El jardín estaba oscuro y silencioso. Me quedé inmóvil por un momento, esperando, escuchando. Nada. La casa permanecía en silencio. Caminé rápidamente pero silenciosamente hacia la puerta lateral del jardín, la que los jardineros usaban. Gracias a Dios, no tenía seguro por dentro. La abrí cuidadosamente y salí a la calle. Polanco, incluso a medianoche, nunca está completamente vacío,
Había coches pasando, algunas personas caminando. Me sentí vulnerable con mi maleta, demasiado visible. Caminé rápidamente hacia la avenida principal, donde sabía que podría conseguir un taxi. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que todos en la calle podrían oírlo. Cada sombra me parecía amenazante. Cada coche que pasaba podría ser Andrés buscándome. Caminé 3 cuadras antes de atreverme a levantar la mano para detener un taxi. Un Nissan blanco se detuvo frente a mí. El conductor, un hombre de unos 50 años con cara amable, bajó la ventanilla. ¿A dónde va, señora? Vacilé. ¿A dónde podía ir? No podía ir a casa de ninguno de mis hijos, obviamente. No tenía muchos amigos cercanos en la ciudad. La mayoría de mis amistades de toda la vida vivían en Coyoacán, y no quería poner a nadie en peligro yendo a su casa en medio de la noche. Al Hotel Marquis Reforma, dije finalmente, recordando un hotel de categoría media que conocía en la zona rosa. No era ni muy caro ni muy barato, y probablemente no sería el primer lugar donde me buscarían. Durante el trayecto, revisé mi situación financiera mentalmente. Tenía aproximadamente 15,000 pesos en efectivo. Mi tarjeta de débito funcionaba, pero si la usaba, Andrés, con su poder notarial, probablemente podría rastrear mis transacciones. Necesitaba ser cuidadosa. Llegamos al hotel y pagué al taxista en efectivo. La recepción estaba casi vacía, solo un joven empleado que lucía somnoliento detrás del mostrador. «Buenas noches, señora. ¿Tiene reservación?» «Number. Necesito una habitación para esta noche. Posiblemente más». «Claro, déjeme ver qué tenemos disponible». Sus dedos volaron sobre el teclado. «Tengo una habitación individual en el 4º piso. 1,200 pesos la noche». Hice cuentas rápidamente. Podría permitirme quedarse ahí una semana, tal vez 2 si era cuidadosa con los gastos. La tomaré. ¿Puedo pagar en efectivo? Por supuesto. Necesitaré una identificación y un depósito de 2 noches por adelantado. Le entregué mi credencial de elector y el efectivo. Él procesó el pago y me entregó una tarjeta llave. Habitación 412. El desayuno se sirve de 7 a 10 en el restaurante del lobby. ¿Necesita ayuda con su equipaje? No, gracias. Puedo sola. Subí a mi habitación, cerré la puerta y puse el cerrojo de seguridad. Solo entonces me permití colapsar en la cama, temblando. Había escapado, pero ¿ahora qué? Miré el reloj en la mesita de noche. 00:30. Andrés y Valeria probablemente todavía estaban dormidos. Descubrirían mi ausencia por la mañana, alrededor de las 7 cuando usualmente me levantaba. Eso me daba menos de 7 horas de ventaja. Necesitaba un plan. Tomé mi tablet y me conecté al Wi-Fi del hotel, cuidadosa de no usar ninguna aplicación que pudiera rastrearse. En lugar de eso, creé una cuenta de correo electrónico completamente nueva bajo un nombre falso. Primero necesitaba entender exactamente qué había firmado y cuáles eran mis opciones legales. Pero no podía contactar a un abogado al azar. Si mis hijos estaban monitoreando mis movimientos, podrían rastrear cualquier consulta legal obvia. Entonces recordé a alguien. Lucía Vargas, mi amiga de la universidad. No habíamos hablado en años, pero ella se había convertido en notaria pública. Más importante aún, vivía en Querétaro, lo suficientemente lejos de la Ciudad de México como para estar fuera del alcance inmediato de mis hijos. Busqué su información en línea y encontré su despacho. Eran casi la 1 de la mañana, demasiado tarde para llamar, pero le envié un correo electrónico desde mi cuenta nueva. Lucía, soy Margarita Salazar, tu amiga de la universidad. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero necesito urgentemente tu ayuda profesional con un asunto legal delicado. ¿Podemos hablar mañana? Por favor, responde a este correo, no a mi número de teléfono habitual. Es importante. Margarita. Después de enviar el correo, me obligué a intentar dormir, aunque mi mente no dejaba de dar vueltas. Cada ruido en el pasillo me sobresaltaba. ¿Y si Andrés ya había notado mi ausencia?
¿Y si de alguna manera me había rastreado hasta aquí? Finalmente, exhausta tanto física como emocionalmente, caí en un sueño inquieto lleno de pesadillas, donde mis hijos me perseguían por calles oscuras. Me desperté con un sobresalto a las 6 de la mañana. Por un momento confuso, no reconocí dónde estaba. Luego todo volvió en una oleada de horror y miedo. La nota de Sofía, la conversación que había escuchado, mi escape nocturno. Revisé mi tablet inmediatamente. Había una respuesta de Lucía. Margarita, qué sorpresa saber de ti. Claro que puedo ayudarte. Llámame a mi celular personal cuando puedas. 442-33-444. Estoy disponible toda la mañana. Espero que estés bien. Lucía. Miré mi celular, el que Andrés me había dado. Todavía estaba apagado. Si lo encendía, ¿podrían rastrearlo? Probablemente. Decidí no arriesgarme. En lugar de eso, bajé al lobby donde había visto teléfonos públicos la noche anterior. Marqué el número de Lucía usando una tarjeta telefónica que compré en la recepción. «Bueno», respondió una voz femenina después del segundo timbrazo. «¿Lucía? Soy Margarita». «Margarita, Dios mío, ¿cuánto tiempo? Tu correo me preocupó. ¿Qué está pasando?» Y entonces, ahí en el lobby semivacío del hotel, mientras la ciudad comenzaba a despertar afuera, le conté todo a mi vieja amiga. La mudanza a casa de Andrés, los documentos que había firmado sin leer, la conversación que Sofía escuchó, mi escape nocturno. Lucía escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. «Margarita», dijo finalmente, su voz profesional pero con un tono de alarma subyacente. «Esto es extremadamente serio. Si lo que tu nieta escuchó es verdad, y suena como que lo es, estás en peligro real. Necesitamos actuar rápido, lo sé. Por eso te llamé. Necesito saber qué puedo hacer legalmente. ¿Puedo revertir los documentos que firmé? ¿Puedo quitar el poder notarial? Sí, definitivamente puedes revocar un poder notarial, es tu derecho, pero necesitarás hacerlo formalmente ante notario y asegurarte de que todas las instituciones relevantes sean notificadas. ¿Tienes copias de los documentos que firmaste?» «Algunos. Los tomé anoche antes de irme». «Bien. Escúchame, Margarita. Necesitas venir a Querétaro, hoy si es posible. Puedo ayudarte a revisar todos los documentos y comenzar el proceso de revocación. También necesitas reportar esto a las autoridades». «Lucía, son mis hijos», dije, mi voz quebrándose. «Si los reporto a la policía, si no los reportas, podrías estar muerta», respondió Lucía firmemente. «Entiendo que es tu familia, pero planearon matarte, Margarita, por dinero. Eso no es amor, es codicia criminal». Tenía razón, por supuesto. «¿Cómo llego a Querétaro sin que me rastreen?» «Toma un autobús desde la terminal del norte. Paga en efectivo. No uses ninguna identificación si puedes evitarlo. Yo te recojo en la central de Querétaro. ¿Puedes estar aquí para esta tarde?» «Sí, puedo». «Bien. Ten cuidado, Margarita. Y por favor, mantente en contacto. Envíame un mensaje cuando estés en camino». Colgué sintiéndome ligeramente más esperanzada. Tenía un plan, al menos. Subí a mi habitación, recogí mis cosas y bajé para hacer el check-out. «¿Saliendo ya, señora?», preguntó el mismo recepcionista de la noche anterior. «Sí». Un cambio de planes. Mientras procesaba mi salida, la televisión en el lobby captó mi atención. Era un noticiero matutino. Continuamos con la búsqueda de Margarita Salazar, una mujer de 68 años, reportada como desaparecida esta mañana por su preocupada familia. La señora Salazar sufre de demencia senil y podría estar desorientada. Me quedé congelada mirando la pantalla. Allí estaba mi foto, una foto reciente que Valeria Ari había tomado en la cena familiar del mes pasado. Y estaba Andrés siendo entrevistado, su rostro la imagen perfecta de preocupación filial. «Mi madre ha estado cada vez más confundida últimamente», decía él a la cámara. «Tememos por su seguridad. Si alguien la ve, por favor, contáctenos inmediatamente.
Es vulnerable y necesita su medicación. El recepcionista miró de la televisión a mí, sus ojos ensanchándose con reconocimiento. El tiempo pareció detenerse mientras el recepcionista me miraba, luego a la televisión, luego de vuelta a mí. Pude ver el momento exacto en que hizo la conexión. Su mano se movió lentamente hacia el teléfono en el mostrador. Señora, comenzó, su voz insegura. Por favor, dije rápidamente, bajando la voz y acercándome al mostrador. Por favor, escúcheme. No estoy enferma. No tengo demencia. Mis hijos están mintiendo porque quieren controlar mi dinero. Él vaciló, su mano todavía sobre el teléfono. Pero en la televisión dijeron, sé lo que dijeron, pero piénsalo. ¿Te parecí confundida anoche cuando llegué? ¿He actuado de manera desorientada? El recepcionista me estudió cuidadosamente. Bueno, no. De hecho, usted parecía bastante lúcida. Porque lo estoy. Esto es una trampa. Mis hijos quieren que me encuentren para encerrarme, probablemente en alguna institución mental donde puedan controlarme completamente. Por favor, necesito irme antes de que alguien más me reconozca. Podía ver el conflicto en su rostro. Era joven, probablemente de 25 años, y esto era claramente más drama del que esperaba en su turno matutino. No sé, señora. Si usted realmente necesita ayuda, entonces llama a la policía, no a mi familia, dije firmemente. Pide que venga una patrulla. Yo hablaré con los oficiales y les explicaré la situación. Pero por favor no llames a mis hijos directamente. Esto pareció ser un compromiso aceptable para él. Asintió lentamente. Está bien. Pero debería esperarlos aquí. Lo haré, mentí. Solo déjame subir a mi habitación a recoger algo que olvidé. Bajaré en 5 minutos. Él dudó, pero finalmente asintió. 5 minutos. Tomé mi maleta y caminé hacia los elevadores, forzándome a mantener un paso normal aunque cada célula de mi cuerpo gritaba que corriera. Una vez dentro del elevador, presioné el botón del 4º piso, pero bajé en el 3º. Busqué las escaleras de emergencia y bajé rápidamente, saliendo por una puerta lateral que daba a un callejón detrás del hotel. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría darme un infarto real, algo irónico considerando que mis hijos planeaban simular exactamente eso. El callejón estaba lleno de contenedores de basura y cajas de cartón. Me moví entre ellos tan rápido como pude con mi maleta, saliendo a una calle lateral. Afortunadamente era hora pico, y las calles estaban llenas de gente yendo al trabajo. Me mezclé con la multitud, caminando rápidamente pero no tanto como para llamar la atención. Necesitaba llegar a la terminal del norte, pero no podía tomar un taxi directamente desde aquí. Andrés probablemente ya había alertado a la policía y los taxistas estarían atentos. En su lugar, caminé varias cuadras hasta una estación de metro. El metro. Hacía años que no lo usaba. Arturo y yo solíamos tomarlo cuando éramos jóvenes, antes de que pudiéramos permitirnos un coche. Compré una tarjeta en la máquina automática y entré al sistema, sintiéndome extrañamente invisible entre las masas de personas. Tomé la línea 3 hacia Indios Verdes, desde donde podría caminar a la terminal del norte. Durante el trayecto, me senté en un asiento reservado para personas mayores, irónico considerando que estaba huyendo precisamente de las personas que supuestamente debían cuidarme en mi vejez. Una mujer mayor sentada a mi lado me sonrió amablemente. ¿Va lejos, señora? A Querétaro, respondí sin pensar. Luego me arrepentí inmediatamente. Necesitaba ser más cuidadosa. Ah, qué bonito. ¿Tiene familia allá? Una amiga, dije simplemente, cerrando la conversación al mirar hacia otro lado. Llegué a Indios Verdes y salí del metro, orientándome. La terminal del norte estaba a unas cuadras. Caminé rápidamente, mi maleta rodando detrás de mí. El sol de la mañana ya estaba alto y comenzaba a hacer calor. La terminal estaba llena de actividad. Viajeros con maletas, vendedores ambulantes, familias despidiéndose. Me dirigí a la taquilla de ETN, la línea de autobuses que sabía iba a Querétaro.
El próximo autobús a Querétaro, por favor, le dije a la empleada detrás del mostrador. Ella revisó su computadora. Tengo uno que sale en 45 minutos, a las 9:30. Son 450 pesos. Pagué en efectivo y tomé mi boleto. Mientras esperaba en la sala de espera, me mantuve alerta, observando cada rostro, cada uniforme de policía. Habían pasado casi 2 horas desde que salí del hotel. El recepcionista definitivamente ya había llamado a alguien. ¿Cuánto tiempo tomaría que Andrés llegara allí? Habrían revisado las cámaras de seguridad. Ya estarían buscándome aquí en la terminal. Mantuve la cabeza baja, me puse unos lentes de sol que llevaba en mi bolso y me senté en un rincón de la sala de espera, detrás de una familia grande que proporcionaba buen camuflaje. Mi tablet vibró en mi bolso. Lucía había respondido a un mensaje que le envié antes de entrar al metro. Bien hecho saliendo del hotel. Avísame cuando abordes el autobús. Ten cuidado y mantén tu teléfono apagado. Te veo pronto. Los 45 minutos se sintieron como horas. Cada anuncio por el sistema de altavoces me sobresaltaba. Cada policía que pasaba me hacía encogerme en mi asiento, pero finalmente escuché el anuncio que estaba esperando. Autobús con destino a Querétaro, con escala en San Juan del Río, abordando por puerta 7. Me levanté, uniéndome al flujo de pasajeros hacia la puerta de abordaje. El conductor revisó mi boleto y subí, encontrando mi asiento junto a la ventana. Una mujer joven con un bebé se sentó a mi lado. «Buenos días», dijo amablemente. «Buenos días», respondí, volteando hacia la ventana. El autobús comenzó a llenarse. Observé nerviosamente cada persona que subía, temiendo ver un rostro familiar o un uniforme de policía. Pero nadie pareció prestarme atención. Finalmente, las puertas se cerraron y el autobús comenzó a moverse. Solo cuando salimos de la terminal y nos incorporamos al tráfico de la mañana, me permití exhalar. Había logrado escapar de la Ciudad de México. Pero mientras el autobús avanzaba por la autopista hacia Querétaro, mi alivio fue reemplazado por una tristeza profunda. Estaba huyendo de mis propios hijos, los bebés que había cargado, alimentado, consolado en noches de pesadilla. Los niños a quienes había enseñado a andar en bicicleta, cuyos mocos había limpiado, cuyas lágrimas había secado. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿En qué momento se convirtieron en personas capaces de planear el asesinato de su propia madre? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. La mujer a mi lado me ofreció un pañuelo desechable. «¿Está bien, señora?», preguntó con genuina preocupación. «Sí, gracias», murmuré tomando el pañuelo. «Solo problemas familiares». Ella asintió comprensivamente. Los problemas familiares son los más difíciles, pero como dice el dicho, después de la tormenta viene la calma. Si tan solo fuera tan simple, pensé. El viaje a Querétaro tomó aproximadamente 3 horas. Durante ese tiempo intenté dormir, pero no pude. Mi mente no dejaba de reproducir momentos de mi vida con mis hijos, buscando señales que había pasado por alto, pistas de que eran capaces de tal traición. Andrés, mi hijo mayor, siempre había sido ambicioso. Desde niño quería ser rico, exitoso. Pero también había sido cariñoso, protector con sus hermanos menores. ¿O era solo una fachada? ¿Había visto a su familia solo como recursos a explotar incluso entonces? Patricia, mi única hija mujer, siempre la más pragmática, la más cerebral. Había seguido una carrera en derecho, exitosa y respetada. Pero, ¿cuándo se había vuelto tan fría que podía planear la muerte de su madre con la misma eficiencia con que preparaba un caso legal? Y David, mi bebé, el menor, siempre había sido el más dulce, el más necesitado de atención. ¿Cómo había terminado participando en esto? ¿O simplemente había seguido la corriente de sus hermanos mayores, incapaz de oponerse? El autobús finalmente llegó a la central de autobuses de Querétaro. Bajé con mi maleta,
mirando alrededor nerviosamente. Lucía había dicho que me recogería aquí. No tuve que buscar mucho. Una mujer de mi edad, con cabello corto gris y lentes elegantes, se acercó, sonriendo ampliamente. ¿Margarita? Dios mío, eres tú. Después de tantos años. Lucía, dije, sintiendo una oleada de alivio al ver un rostro amigo. Nos abrazamos, y por un momento me permití sentirme segura. Ella tomó mi maleta. Ven, mi coche está afuera. Vamos a mi despacho primero. Tenemos mucho de qué hablar. En el coche, mientras Lucía manejaba por las calles coloniales de Querétaro, finalmente pude apreciar la belleza de la ciudad. Había estado aquí antes, años atrás con Arturo, pero nunca en circunstancias como estas. Entonces, dijo Lucía una vez que estuvimos en el tráfico, háblame más sobre estos documentos que firmaste. ¿Recuerdas las fechas aproximadas? La mayoría fueron en los últimos 6 meses, desde que me mudé con Andrés. El poder notarial fue hace aproximadamente 4 meses. El testamento nuevo hace 3 meses. Los documentos médicos hace 2 meses. Lucía frunció el ceño. Es un cronograma muy sistemático. Suena como que lo planearon cuidadosamente, asegurándose de tener todo el control legal antes de proceder con el siguiente paso. ¿Puedo deshacer todo esto? Sí, pero va a ser complicado. El poder notarial podemos revocarlo hoy mismo. El testamento también. Puedes hacer uno nuevo. Los documentos médicos son un poco más complicados, pero también revocables. El problema es que una vez que empecemos este proceso, tus hijos sabrán inmediatamente que estás tomando medidas contra ellos. Podría acelerar sus planes, o podrían tomar medidas legales contra ti, intentando declararte incompetente. Por eso el reporte de demencia senil en las noticias, dije amargamente. Están preparando el terreno para declarar que no estoy en mis facultades mentales. Exactamente. Es una táctica clásica. Por eso necesitamos ser más inteligentes que ellos. Lucía me miró brevemente antes de volver su atención a la carretera. Necesitas hacerte un examen médico completo, hoy si es posible. Necesitamos documentación médica que demuestre que estás perfectamente lúcida y capaz de tomar tus propias decisiones. ¿Conoces a alguien que pueda hacerlo? Tengo un amigo, el doctor Méndez. Es geriatra y también hace evaluaciones psicológicas. Le llamaré en cuanto lleguemos a mi oficina. Llegamos a un edificio colonial restaurado en el centro histórico de Querétaro. El despacho de Lucía estaba en el 2º piso, con ventanas que daban a una plaza hermosa. Era espacioso y profesional, con estanterías llenas de libros legales y certificados en las paredes. Siéntate, dijo Lucía, señalando un cómodo sillón frente a su escritorio. ¿Quieres café? ¿Agua? Agua, por favor. Mientras ella servía agua de una jarra, hice una pregunta que había estado en mi mente desde que escapé. Lucía, ¿crees que realmente lo habrían hecho? ¿Realmente me habrían matado? Lucía me entregó el vaso de agua y se sentó en su escritorio, mirándome seriamente. Margarita, por lo que me contaste, ya habían dado todos los pasos preparatorios. Control legal de tus bienes, documentación para declararte incompetente, incluso preparación de la escena plantando la idea de que tienes demencia. En mi experiencia, cuando alguien llega tan lejos, sí, lo harían. Especialmente si el incentivo financiero es suficiente. ¿Cuánto dinero tienes si no te importa que pregunte? Entre ahorros, inversiones y lo de la venta de mi casa, cerca de 3,5 millones de pesos. Más la pensión de Arturo, que es vitalicia. Lucía silbó suavemente. Es una cantidad considerable, suficiente para motivar a personas sin escrúpulos. Y dividido entre 3 personas, cada uno obtendría más de 1 millón de pesos. Más que suficiente motivo. La realidad me golpeó nuevamente como una ola fría. Valía 1 millón de pesos para cada uno de mis hijos. Muerta, no viva. Vamos a revisar esos documentos, dijo Lucía, extendiendo la mano. Saqué las copias que había tomado de mi habitación y se las entregué.
Ella se puso sus lentes de lectura y comenzó a revisarlos meticulosamente, haciendo notas en un cuaderno. Después de unos 20 minutos, levantó la vista. Esto es peor de lo que pensé. ¿Peor? ¿Cómo puede ser peor? El poder notarial que firmaste es extremadamente amplio. No solo le da a Andrés acceso a tus cuentas bancarias, también le da poder para vender propiedades en tu nombre, hacer inversiones, incluso liquidar tus cuentas de retiro. Y mira aquí, señaló una cláusula en letra pequeña. Este poder notarial es irrevocable durante 5 años, a menos que un juez lo anule. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Irrevocable? Pero dijiste que podíamos revocarlo. Podemos intentarlo, pero vamos a necesitar un juez. Y para convencer a un juez, vamos a necesitar demostrar que firmaste bajo coerción o engaño, o que no estabas en tus plenas facultades cuando firmaste. De ahí la importancia del examen médico. ¿Y el testamento? El testamento podemos cambiarlo más fácilmente. Tienes el derecho absoluto de cambiar tu testamento cuando quieras. Pero nuevamente, tus hijos podrían impugnarlo argumentando que no estabas mentalmente capaz cuando lo hiciste. Me sentía abrumada. Entonces, ¿qué hacemos? Lucía se reclinó en su silla, pensando. Primero, te hacemos ese examen médico. Segundo, documentamos todo lo que tu nieta te dijo, mientras está fresco en tu memoria. Tercero, hacemos una denuncia formal ante el Ministerio Público por intento de homicidio y fraude. Cuarto, solicitamos una orden de protección contra tus hijos. Y quinto, comenzamos el proceso legal para anular ese poder notarial y hacer un nuevo testamento. Es mucho, dije débilmente. Es lo que necesitamos hacer para mantenerte a salvo y recuperar el control de tu vida. ¿Estás preparada para esto? Porque una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Tus hijos sabrán que los estás confrontando. Pensé en Sofía, en su carita asustada cuando me dio la nota. Pensé en todas las otras mujeres mayores que podrían estar en situaciones similares, controladas y explotadas por sus propios hijos. Pensé en Arturo, mi difunto esposo, y en lo que él querría que hiciera. Estoy lista, dije firmemente. Hagámoslo. Lucía consiguió una cita con el doctor Méndez para esa tarde. Mientras tanto, me pidió que escribiera todo lo que Sofía me había contado. Escribir fue doloroso. Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi relación con mis hijos. Describí la cena, la nota, la conversación con Sofía. Las palabras exactas. Mamá ya no nos sirve viva. Mi deterioro de salud desde que me mudé. Mareos, confusión mental, cansancio extremo. Necesitamos analizar tus medicamentos, dijo Lucía. ¿Los trajiste? Number. Solo pensé en escapar. Está bien. Conseguiremos tus registros médicos. A las 3 estábamos con el doctor Méndez, un hombre cálido de 60 años. El examen tomó 2 horas. Historia médica, pruebas cognitivas, análisis de sangre, electrocardiograma. Señora Salazar, dijo finalmente, está en excelente estado mental, sin signos de demencia o deterioro. De hecho, su memoria está por encima del promedio para su edad. Sentí alivio mezclado con ira. Sin embargo, los análisis muestran niveles altos de benzodiazepinas en su sistema, tranquilizantes que causan confusión y problemas de memoria, síntomas que podrían hacerse pasar por demencia. Pero yo no tomo eso conscientemente. Le estaban dando benzodiazepinas sin su conocimiento. Eso es envenenamiento. Salimos con un reporte certificando mi competencia mental y evidencia de drogas no autorizadas. Exactamente lo que necesitábamos. En el Ministerio Público, la fiscal Ana Mendoza revisó la documentación. Esto es serio. Intento de homicidio, fraude, administración de sustancias tóxicas. Pero casos familiares son complicados. Sus hijos argumentarán que actuaron por su bien. Tengo prueba de que planeaban matarme. El testimonio de una niña de 7 años. Un abogado podría argumentar malinterpretación. Las drogas en su sistema son más sólidas, pero para probar intento de homicidio necesitamos más. Grabaciones, emails,
algo concreto. Entonces, abriré una investigación. Solicitaremos órdenes de cateo. Revisaremos computadoras y teléfonos. Buscaremos comunicaciones incriminatorias. También emitiré una orden de protección. Pero será una batalla larga. Estoy preparada. Quiero justicia y proteger a mi nieta. Su nieta es testigo clave. Declararía formalmente. Necesito hablar con ella primero. Pero sí, es muy valiente. Excelente. ¿Dónde se está quedando? Conmigo, intervino Lucía. Mi esposo es ex policía. Estará segura. Salimos con una denuncia registrada y una orden de protección en proceso. La batalla apenas comenzaba. Esa noche, en la casa de Lucía, finalmente pude relajarme. Su esposo Fernando me hizo sentir bienvenida y Lucía me preparó una cena casera. Margarita, ¿notaste algo específico estos últimos meses que pudiera ayudar al caso? Preguntó Lucía mientras comíamos. Pensé cuidadosamente. Hace 2 meses, Andrés tuvo una reunión con Patricia y un hombre que presentó como su socio de negocios. Estaban muy serios, hablando en voz baja. Cuando entré a ofrecer café, se callaron inmediatamente. ¿Recuerdas su nombre? Doctor Ramírez. Patricia lo presentó como doctor. Lucía se enderezó. ¿El mismo que iba a certificar tu demencia? Esto sugiere conspiración premeditada. Mi tablet vibró. Era un email de dirección desconocida. Abuela, soy Sofía. Uso el email de mi amiga. La policía vino hoy y se llevó computadoras. Papá y mamá están asustados. Dijeron cosas feas sobre ti, pero yo sé la verdad. Te extraño. Te amo. S. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Lucía me ayudó a responder desde su email para mantener el anonimato. Los días siguientes fueron un torbellino legal. La investigación reveló información inquietante. Un frasco de benzodiazepinas escondido en casa de Andrés, emails con el doctor Ramírez y un documento en la computadora de Patricia detallando una estrategia para agilizar la transferencia de activos maternos. El doctor Ramírez, confrontado con la evidencia, quebró. Admitió que Andrés y Patricia le pagaron 50,000 pesos para certificar mi demencia sin examinarme y que proveyó las benzodiazepinas. Una semana después, Andrés y Patricia fueron formalmente acusados. Ver a mis hijos en las noticias siendo llevados a la corte fue devastador. Es normal que duela, dijo Lucía, pero ellos eligieron este camino. Esa tarde David llamó. Mamá, necesito que sepas que yo no quería esto. Nunca estuve de acuerdo con lastimarte. Entonces, ¿por qué no me advertiste? Silencio. Porque soy un cobarde. Andrés es dominante, Patricia más inteligente que yo. Solo seguí la corriente. Seguiste la corriente mientras planeaban matarme. Lo sé, pero yo nunca te di las pastillas. Eso era Valeria siguiendo órdenes de Andrés. Ella creía que era para tu salud mental. David, ¿estás dispuesto a testificar? Si lo hago, Andrés y Patricia nunca me perdonarán. Pero harías lo correcto. Por primera vez. Estoy tan asustado, mamá. Es tu oportunidad de redimirte, de demostrar que aún hay bondad en ti. Necesito pensarlo. Yo también soy tu familia, tu madre, a quien estabas dispuesto a dejar morir. No dispuesto, solo no lo suficientemente valiente para detenerlo. Entonces sé valiente ahora. Colgó sin responder. 2 meses después, el caso llegó a juicio. Había sido un tiempo de reconstrucción en Querétaro, viviendo con Lucía y Fernando, comenzando terapia, recordando quién era más allá de ser madre. El día del juicio, me senté en la sala flanqueada por Lucía y Fernando. Enfrente estaban Andrés y Patricia con sus abogados caros. David se sentaba aparte, habiendo aceptado testificar contra sus hermanos a cambio de cargos reducidos. Ver a mis hijos allí fue surreal. Andrés me miró una vez, y en sus ojos vi resentimiento, no arrepentimiento. Patricia ni siquiera me miró. El fiscal presentó el caso metódicamente. Emails, documentos financieros,
el testimonio del doctor Ramírez, los análisis mostrando drogas en mi sistema. Este no es un caso de hijos preocupados, argumentó. Es fraude calculado e intento de homicidio motivado por codicia. Los abogados defensores argumentaron malentendido que las benzodiazepinas eran para mi ansiedad, que el poder notarial era práctica común. Luego vino el momento que más temí. Sofía fue llamada a testificar. Entró tomada de la mano de una trabajadora social, pequeña pero con voz clara y fuerte. Escuché a mi papá decir que mi abuela ya no le servía viva, declaró mirando al juez. Que era tiempo de acelerar el proceso natural. La tía Patricia habló de hacer que pareciera un accidente. El abogado de Andrés intentó desacreditarla. ¿No es posible que inventes esta historia para proteger a tu abuela? Sofía lo miró con madurez sorprendente. No estoy inventando nada. Mi papá planeó lastimar a mi abuela. Lo escuché. Y si decir la verdad me mete en problemas, está bien. Porque mi abuela merece estar a salvo. Hubo murmullo de aprobación en la sala. David testificó después, describiendo cómo Andrés lo convenció, cómo el plan escaló de control financiero a homicidio. Debería haberlo detenido, dijo entre lágrimas. Pero soy un cobarde. Finalmente llegó mi turno. Sentí como si mi mundo se hubiera desmoronado, declaré. Descubrir que mis hijos me valoraban más muerta que viva fue la traición más profunda. El abogado de Andrés fue brutal en su contrainterrogatorio, intentando pintarme como confundida y vengativa, pero me mantuve firme. ¿No malinterpretó las acciones de sus hijos? No hay malinterpretación en drogas no autorizadas en mi sangre. No hay malinterpretación en emails discutiendo agilizar mi final. No hay malinterpretación en el testimonio de mi nieta. El abogado finalmente se rindió, reconociendo que no iba a quebrarme. Los alegatos finales fueron emotivos. El fiscal pintó un cuadro de traición familiar, de codicia que corrompió el amor filial. Los abogados defensores argumentaron que esto era un terrible malentendido, que sus clientes eran hijos devotos que habían sido mal representados. El juez tomó 2 días para deliberar. Fueron 2 días agonizantes donde apenas pude comer o dormir. Todo por lo que había luchado se reduciría a su decisión. Finalmente, fuimos convocados de vuelta a la corte. La sala estaba llena. Los medios de comunicación habían seguido el caso extensamente. La historia de la abuela traicionada por sus hijos había capturado la atención nacional. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Cuando nos sentamos, el silencio era absoluto. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada en este caso, comenzó el juez, su voz seria. Y debo decir que es uno de los casos más perturbadores que he presidido en mis 20 años en el banco. Miró directamente a Andrés y Patricia. Lo que ustedes dos hicieron va más allá de la simple codicia. Sistemáticamente manipularon, drogaron y planearon asesinar a la mujer que les dio vida. Y lo hicieron con frialdad calculadora que indica una profunda falta de empatía o conciencia. Andrés permaneció impasible, pero Patricia bajó la cabeza. En el caso de Andrés Salazar Robles, lo encuentro culpable de intento de homicidio calificado, fraude, administración de sustancias tóxicas y falsificación de documentos. Lo condeno a 25 años de prisión. Hubo un grito ahogado en la sala. Valeria, sentada en la galería, comenzó a sollozar. En el caso de Patricia Salazar Robles, la encuentro culpable de conspiración para cometer homicidio, fraude y ejercicio ilícito de profesión. La condeno a 20 años de prisión. Patricia cerró los ojos, las lágrimas finalmente escapando. En cuanto al doctor Héctor Ramírez, culpable de complicidad en intento de homicidio y ejercicio ilícito de profesión, 15 años de prisión. El juez se volvió hacia David. David Salazar Robles, su cooperación con la fiscalía y su testimonio han sido tomados en cuenta. Sin embargo, su complicidad en este plan
sin importar cuán pasiva, casi resultó en la muerte de su madre. Lo condeno a 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 3 años, asumiendo buena conducta. David asintió, claramente aliviado de que su sentencia no fuera más severa. Finalmente, el juez me miró. Señora Salazar, lamento profundamente lo que ha sufrido. Ninguna madre debería experimentar tal traición. Espero que pueda encontrar paz y sanación después de este terrible calvario. No pude responder. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeron libremente. Mientras los guardias se llevaban a mis hijos, Andrés finalmente me miró directamente. Su rostro estaba lleno de odio puro. «Esto es tu culpa», gritó. «Tú nos hiciste esto. Arruinaste nuestras vidas». La ironía de su declaración era casi cómica. Él había intentado arruinar mi vida literalmente, matarme, y aún así se veía como la víctima. Patricia no dijo nada, pero cuando pasó frente a mí, susurró. Lo siento tan bajito que casi no lo escuché. No sé si lo decía en serio o si era solo una última manipulación. David se detuvo frente a mí, los guardias esperando pacientemente. «Mamá», dijo, «sé que no merezco tu perdón, pero espero que algún día, tal vez, puedas encontrar una manera de no odiarme completamente». «No te odio, David», dije finalmente, «pero ya no sé quién eres. El hijo que crié nunca habría hecho esto». Él asintió tristemente y se fue. Afuera de la corte, los medios de comunicación me rodearon. Lucía intentó protegerme, pero levanté la mano. Quería hablar. «Solo quiero decir una cosa», dije a las cámaras. «A cualquier persona mayor que esté viendo esto, no ignoren las señales. Si su familia los está aislando, controlando su dinero, presionándolos para firmar documentos sin explicación, busquen ayuda. Y a los nietos, como mi valiente Sofía. Si ven algo malo, digan algo. Ustedes podrían salvar una vida». Las preguntas volaron hacia mí, pero Lucía me guió suavemente hacia su coche. Estaba exhausta, física y emocionalmente. 6 meses después del veredicto, mi vida había encontrado un nuevo ritmo en Querétaro. Había comprado un pequeño departamento cerca de la casa de Lucía, usando parte del dinero que había recuperado. El resto lo había puesto en un fideicomiso, seguro de las garras de cualquiera que quisiera explotarlo. Había comenzado a dar clases de literatura en una casa de retiro local, compartiendo mi amor por los libros con otros de mi generación. También me había unido a un grupo de apoyo para víctimas de abuso familiar. Escuchar las historias de otros me ayudó a procesar las mías, pero lo más importante, había recuperado mi relación con Sofía. Después del juicio, Valeria, devastada por todo lo ocurrido y enfrentando sus propios problemas legales menores por administrar las drogas, había aceptado que yo viera a Sofía regularmente. Cada 2 semanas, Sofía tomaba el autobús a Querétaro con una trabajadora social y pasábamos el fin de semana juntas. Cocinábamos, leíamos, hablábamos. Lentamente, tanto ella como yo estábamos sanando del trauma. Un sábado por la tarde, mientras preparábamos galletas en mi cocina, Sofía me preguntó algo que había estado evitando. «Abuela, ¿extrañas a papá?» Me detuve, pensando cuidadosamente mi respuesta. «Extraño al hombre que pensé que era tu padre. Extraño al niño dulce que fue una vez. Pero el hombre que planeó matarme, no, a ese no lo extraño. ¿Crees que papá es malo o solo hizo cosas malas?» Era una pregunta profunda para una niña de casi 8 años. «Creo que tu papá perdió su camino. La codicia y el egoísmo lo corrompieron, pero eso no excusa lo que hizo. ¿Alguna vez lo perdonarás?» Honestamente no lo sé. El perdón es complicado. Tal vez algún día, por mi propio bien, no por el de él, pueda encontrar una forma de dejarlo ir. Pero ahora mismo, el dolor es todavía muy fresco. Sofía asintió, volviendo su atención a las galletas. «Yo todavía lo amo», dijo en voz baja, «incluso después de todo. ¿Está mal?» «No, mi amor», dije abrazándola. «Él es tu padre. Es natural que lo ames. El amor y el dolor pueden existir juntos.
Esa noche, después de que Sofía se durmiera, me senté en mi balcón mirando las estrellas sobre Querétaro. Pensé en todo lo que había pasado en el último año. La traición, el escape, el juicio. Había sido el año más difícil de mi vida, pero también había sido, en cierto modo, liberador. Había descubierto una fuerza en mí que no sabía que tenía. Había aprendido que podía sobrevivir sin mis hijos, que tenía valor más allá de mi rol como madre. Mi tablet vibró con un email. Era de David, escribiendo desde prisión. Mamá, sé que probablemente no quieras leer esto, pero necesito intentarlo. He estado en terapia aquí en prisión trabajando en entender cómo pude dejar que esto sucediera. El terapeuta dice que siempre fui el hijo débil, el que seguía a otros sin pensar por sí mismo. Eso no es una excusa, pero es una explicación. Quiero que sepas que pienso en lo que hice todos los días. La culpa me consume, pero también me está cambiando. Estoy tratando de ser mejor, de ser el hijo que deberías haber tenido. No espero tu perdón, pero espero que algún día, cuando salga, pueda demostrarte que he cambiado, que puedo ser digno de ser llamado tu hijo nuevamente. Te amo, mamá. Siempre te he amado, incluso cuando fui demasiado cobarde para demostrarlo. David leí el email 3 veces. No respondí inmediatamente. No estaba lista, pero lo guardé. No lo borré. Tal vez eso era un inicio. De Andrés y Patricia no había escuchado nada. Andrés, según había escuchado, estaba apelando su sentencia, todavía convencido de que él era la víctima. Patricia estaba cumpliendo su tiempo en silencio, aparentemente finalmente enfrentando las consecuencias de sus acciones. Mi teléfono sonó. Era Lucía. Margarita, enciende las noticias. Canal 5. Lo hice y allí estaba mi historia nuevamente, pero esta vez como parte de un reportaje especial sobre abuso financiero de personas mayores. Mostraban estadísticas alarmantes. Millones de personas mayores en México eran explotadas financieramente cada año, frecuentemente por sus propios familiares. El reportaje incluía una entrevista conmigo que había grabado semanas atrás. Me vi en la pantalla, más vieja y más sabia que la mujer que había escapado de aquella casa en Polanco hace un año. No permitan que les pase lo que me pasó a mí, me escuché decir. Mantengan el control de sus finanzas. Lean cada documento antes de firmarlo. Y si algo se siente mal, confíen en ese instinto. Podría salvarles la vida. El reportaje terminó con información de recursos para personas mayores en riesgo. El número de una línea de ayuda llenó la pantalla. Mi teléfono comenzó a sonar. Era la periodista que había hecho el reportaje. Señora Salazar, tenemos cientos de llamadas. Personas que vieron su historia y se identificaron. Muchas están en situaciones similares. ¿Estaría dispuesta a hablar con algunas de ellas? ¿Tal vez comenzar un grupo de apoyo? Lo pensé por un momento. Sería difícil revivir mi trauma una y otra vez. Pero si podía ayudar a otras personas, si podía evitar que otra Margarita terminara drogada o muerta. Sí, dije, sí, estaría dispuesta. Y así comenzó un nuevo capítulo de mi vida. No como víctima, sino como sobreviviente. No solo como madre traicionada, sino como defensora de otros en situaciones similares. Fundé una organización sin fines de lucro llamada Voces Plateadas, dedicada a ayudar a personas mayores a protegerse del abuso financiero y físico. Lucía me ayudó con los aspectos legales. Sofía, ahora en sus visitas, ayudaba a diseñar folletos para los programas educativos. No era la vida que había imaginado para mis años dorados. Había perdido a mis hijos, o al menos a los hijos que pensé que tenía. Pero había ganado un propósito, una comunidad y una relación más profunda con mi nieta. Y lo más importante, me había ganado a mí misma de vuelta. 3 años después del veredicto, recibí una carta inesperada. Era de Andrés. Mamá, han pasado 3 años. 3 años en los que he tenido mucho tiempo para pensar. No voy a decir que estaba equivocado, porque sé que no me creerías.
Pero sí diré esto, subestimé tu fuerza. Pensé que eras débil, fácil de manipular, una anciana confundida. Resultó que eras más fuerte que todos nosotros juntos. Patricia me dice que te escriba, que intente disculparme. Pero ambos sabemos que no hay disculpa suficiente para lo que hice. Planeé tu muerte. Por dinero. Eso no tiene perdón. Lo que sí quiero que sepas es esto. En estos 3 años, finalmente entendí que perdí. No tu dinero. Te perdí a ti. Perdí las cenas dominicales, las pláticas, la sensación de tener una madre que me amaba incondicionalmente. Y ahora, sentado en esta celda, finalmente entiendo que el dinero que tanto quería no valía nada comparado con lo que destruí. No espero respuesta. Solo necesitaba que supieras que finalmente lo entiendo. Andrés doblé la carta lentamente. Lucía, quien estaba tomando café conmigo, preguntó: ¿Vas a responder? No, dije después de un momento. No creo que esté listo. Tal vez nunca lo esté. Y está bien. El perdón es sobrevalorado de todos modos, dijo Lucía pragmáticamente. A veces simplemente seguir adelante es suficiente. Tenía razón. Yo había seguido adelante. Había construido una vida nueva. Y aunque las cicatrices permanecían, ya no me definían. Esa tarde, Sofía llegó para su visita quincenal. Ya tenía 11 años, creciendo rápidamente. Ella se había mudado con su tía materna después de que Valeria decidiera que era lo mejor. Valeria y yo habíamos llegado a una especie de paz incómoda. Ella había sido manipulada por Andrés tanto como yo, aunque de manera diferente. Abuela, dijo Sofía mientras preparábamos la cena, en la escuela nos pidieron escribir sobre nuestro héroe. Escribí sobre ti. ¿Sobre mí? Sí. Escribí sobre cómo fuiste lo suficientemente valiente para escapar, para defenderte, para contar tu historia y ayudar a otros. Eres mi héroe, abuela. Las lágrimas llenaron mis ojos. Había perdido tanto, pero había ganado esto, el respeto y el amor de mi nieta, ganados no por ser su abuela, sino por ser una mujer fuerte que se negó a ser víctima. Tú también eres mi héroe, Sofía, dije abrazándola. Nada de esto habría sido posible sin tu valentía al darme esa nota. No confíes en nadie y sal de aquí, citó ella sonriendo. 5 palabras que cambiaron todo. 6 palabras la corregí, sonriendo también. Y sí, lo cambiaron todo. Mientras cenábamos esa noche, rodeada por Sofía, Lucía, Fernando y varios miembros de Voces Plateadas que se habían convertido en mi familia elegida, me di cuenta de algo. Había comenzado este viaje como una víctima, traicionada por aquellos en quienes más confiaba. Pero lo terminé como una sobreviviente, incluso una guerrera. Había encontrado mi voz, mi fuerza, mi propósito. Mis hijos me habían quitado mucho, pero al final me habían dado algo también, sin quererlo. Me habían dado de vuelta a mí misma. Y mientras miraba alrededor de la mesa a estas personas que me amaban por quien yo era, no por lo que podían obtener de mí, supe que había ganado más de lo que había perdido. La vida después de los 60 había resultado ser no un final, sino un nuevo comienzo. Y estaba apenas empezando. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y contarme en los comentarios qué parte te impactó más. ¿Fue cuando Sofía le entregó la nota a su abuela? ¿O cuando finalmente se reveló toda la conspiración? Escríbelo abajo. Y no olvides hacerte miembro del canal para tener acceso a historias exclusivas que no publico aquí. Te espero en la próxima historia.